de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Palabra del Señor para nuestras vidas. Hermanos, en esta mañana, antes de ir al mensaje de la Escritura y antes de enviar a los niños a su clase, solamente quiero hacer algunos anuncios importantes. Quiero recordarles que el próximo domingo vamos a tener nuestra celebración de Navidad en el servicio de la mañana a las 10:30. Y este es un tiempo que queremos dedicar específicamente a celebrar el hecho de que Cristo nació. Una cosa importante, hermano, que siempre me gusta enfatizar: cada vez que celebramos Navidad no estamos celebrando el cumpleaños de Cristo, estamos celebrando la encarnación, que Dios se hizo hombre en Cristo para nuestra salvación. Amén. Quiero animarles a que oren por este servicio para que Dios sea exaltado en la santificación de su pueblo y en la salvación de los perdidos. Quiero animarles a que invite a otras personas a venir a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Este domingo, hermano, no vamos a tener escuela dominical. Sin embargo, hermanos, en ese tiempo de la escuela dominical, unos hermanos vamos a venir para preparar algunas bolsitas que queremos darle a los niños después del servicio. Tampoco vamos a tener servicio en la tarde, solamente vamos a tener el servicio en la mañana. Otro anuncio que quiero hacer, hermanos, es que el día 14 vamos a comenzar una serie nueva de estudios bíblicos en la tarde. Y esto va a ser el domingo 14 de enero a las 6 de la tarde. Y esta serie es acerca de la adoración cristiana. ¿Qué es lo que es la adoración cristiana? ¿Por qué debemos adorar a Dios? Y sobre todas las cosas, ¿cómo debemos adorar a Dios? Y la razón por la cual este tema es tan importante es porque nosotros somos adoradores. Independientemente de si somos cristianos o no, independientemente de nuestra relación con Cristo, todos somos adoradores. Fuimos creados para adorar. Y es importante a la hora de acercarnos a Dios saber cómo debemos hacerlo de una manera que agrade su nombre. Quiero animarte a que ores por esta serie, ora por tu alma. Este es el propósito, hermano, de esta serie: que Dios cambie la manera en que nosotros lo adoramos a Él. Amén. Quiero animarte, hermano, a que ores por esto, por esta nueva serie, para que el Señor bendiga tu alma y que tu relación con Dios crezca. No es simplemente adorar, debemos adorar como Dios demanda que le adoremos. Amén, hermanos. Quiero que tengamos esto presente, hermanos. Quiero darle lugar quiero dar la oportunidad a todos los niños para que pasen con la hermana Esmeralda. Los niños hasta 6 años van a pasar con la hermana Esmeralda Luján a su clase, y los niños de 7 años en adelante se quedan aquí con nosotros en el servicio. Hermanos, mientras los niños pasan a su clase, solamente quiero tomar una oportunidad este tiempo para agradecerle a Dios y a la iglesia, hermano, por la generosidad que la iglesia mostró hacia la familia Tena. El domingo pasado, hermanos, recogimos una ofrenda de amor para ayudar a la familia Tena. Y hermanos, precisamente como somos una iglesia y queremos ser transparentes en la manera en que nosotros usamos nuestras ofrendas. El domingo pasado, hermanos, se recogieron $720 para ayudar a la familia Tenas, y por la generosidad de ustedes quiero agradecerles, hermanos, y quiero agradecerle a Dios por mover nuestros corazones a ayudar. Y una de las razones por las cuales esto es importante, hermanos, es porque dice la Biblia que en esto conocerán que son mis discípulos, dice Cristo, en que os améis los unos a los otros. La manera en que nos amamos es no solamente de palabras, sino también en hechos. Cuando estamos en necesidad, nos ayudamos unos a otros, porque en nuestra necesidad Cristo nos rescató. Amén. Quiero
invitarles a orar en esta mañana, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que abra nuestras vidas a través de su palabra en este día. Oremos. Padre, en esta mañana alabamos tu nombre y te damos gracias porque hemos podido cantar a ti, hemos podido celebrar tu nombre, celebrar tu obra en nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada canto, porque al cantar tu palabra hemos sido recordados, oh Dios, de la grandeza de tu nombre, Señor, y de la suficiencia de tu obra por nosotros. Amado Dios, en esta hora, después de haber leído tu palabra, queremos rogarte que tú hables a nuestras vidas a través de ella. Quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que, oh Dios, tú uses tu palabra en este día para traernos más cerca de ti. Usa tu palabra, Señor, para santificar a tu pueblo. Usa tu palabra, Señor, para salvar a los perdidos. Usa la predicación de tu palabra para traer gloria a tu nombre. Señor, estas cosas te las rogamos en el nombre de Jesús. Amado Dios, en esta mañana oramos, Señor, que por cada alma que está aquí en este día, tú conoces nuestra necesidad. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo te lo rogamos. También quiero pedirte, Señor, que tú seas con la primera iglesia bautista de Dumas. Señor, mira al pastor Jesús allí mientras él predica tu palabra en esta mañana. Queremos rogarte, Señor, que tú obres por medio de él, que tú pongas tu palabra en su boca y que esa iglesia local sea también edificada para la gloria de tu nombre y el bien de ellos. Señor, estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia, en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero culminar nuestra exposición del capítulo 9 de Daniel. Y para ello vamos a estar enfocando nuestra atención en los versículos 24 al 27, que son los pasajes, los versos que acabamos de leer. Hermanos, hoy quiero compartir predicar en estos versículos bajo el título, hermanos, el mensaje de la profecía de las 70 semanas. El mensaje de la profecía de las 70 semanas. Déjenme cambiar el micrófono, hermano. Hermanos, porque hace ya algunas semanas, hace 2 semanas que nosotros comenzamos a tratar este tema, la profecía de las 70 semanas. Quiero, a manera de introducción a lo que vamos a estar considerando en esta mañana, hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido y de lo que aprendimos acerca de esta profecía, que como ya dijimos, hermanos, de todas las profecías bíblicas, esta yo creo que es la profecía, una de las profecías más difíciles, una de las profecías que ha traído mucha controversia a través de los años históricamente en la vida de la iglesia. Sin embargo, es una de las profecías más completas acerca de la obra que Cristo realizaría a favor nuestro al descender del cielo. Esta profecía, hermanos, que aparece en estos versículos, comúnmente es llamada o conocida la profecía de las 70 semanas de Daniel, porque como usted acaba de leer en el verso 24 de este pasaje, dice el texto, hermanos, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Recordemos, amados hermanos, que Daniel estaba orando. Él estaba orando, suplicándole a Dios que Dios perdonara el pecado de su pueblo y que Dios actuara en la vida de su pueblo, en las circunstancias en las que ellos se encontraban, y que Dios los llevara de regreso a Jerusalén. Daniel estaba suplicándole a Dios, implorando su favor. Y el texto dice, hermano, el contexto de estos versículos nos enseñan que aún estaba Daniel hablando, aún Daniel estaba orando, y Dios envía al ángel Gabriel con la respuesta a la oración
de Daniel. Y la respuesta, amados hermanos, a la oración la encontramos a partir del versículo 24 al 27, que es lo que vamos a estar considerando en esta mañana. Quiero llamar la atención de ustedes a que el versículo 24 comienza diciendo: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Amados hermanos, el ángel comienza este mensaje declarándole a Daniel que Dios iba a llevar a cabo su propósito sobre la vida de su pueblo en un periodo de tiempo de 70 semanas. Y el domingo, hace 2 domingos atrás, hermanos, vimos lo que estas 70 semanas significa. Solamente quiero dar un pequeño resumen. O sea, estas 70 semanas, hermanos, el ángel Gabriel la divide en 3 etapas. La primera etapa es 7 semanas, la segunda etapa 62 semanas y una última etapa de 1 semana. Aprendimos hace 2 semanas, hermanos, que esta primera etapa, las 7 semanas, son 49 años. Cubren un periodo de tiempo de 49 años que comienzan en el año 457 a.C. hasta el año 408 a.C. Y hermano, este periodo de tiempo cubre el momento en que Ciro da la orden, hermano, para que los judíos regresen a Jerusalén y reconstruyan la ciudad por medio de... Y Dios usó, hermano, no solamente a Ciro, sino que también primordialmente usó a Esdras y a Nehemías para guiar al pueblo en la reconstrucción del templo. Ese periodo es 49 semanas. Ahora bien, 49 años, perdón. En las 62 semanas comienzan, amados hermanos, cubren un periodo de tiempo de 434 años y inician en el 408 a.C. y terminan en el año 26 después de Cristo con el inicio del ministerio público del Señor Jesucristo. Y esto lo sabemos porque el versículo 25 dice: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverán a ser edificadas con brasa y foso, pero en tiempos de angustia. En estas 62 semanas, hermanos, ocurrirían varias cosas. Se construiría la ciudad de Jerusalén, se reconstruiría el templo, pero dice el texto, hermano, que sería en tiempo de angustias. Y cuando nosotros leemos el libro de Jeremías, nos damos cuenta que, hermano, toda la adversidad que los judíos experimentaron en esa tarea de reconstruir nuevamente la ciudad, específicamente también el templo, sobre todas las cosas. Ahora bien, hermanos, estas 62 semanas culminan con el ministerio público del Señor Jesucristo en el año 26. Ahora bien, hermanos, la última semana que tenemos aquí cubre, hermano, un periodo de 7 años, desde el año 26 después de Cristo al año 33 después de Cristo, que es el año, hermano, ¿sabe? Para ese tiempo es el tiempo que Cristo es crucificado. Y eso lo sabemos porque en el versículo 26 dice: después de las 62 semanas, el Mesías, ¿quién es el Mesías? Cristo será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el final habrá guerras, las desolaciones están determinadas. Ahora bien, hermanos, antes de profundizar en el mensaje, en el corazón de esta profecía, yo quiero resaltar un detalle importante. Cuando Daniel estaba orando, Daniel en su mente estaba enfocado en el momento en que ellos estaban viviendo. La preocupación de Daniel, ¿cuál era? Que Dios hiciera terminar el cautiverio y que Dios lo llevara de regreso a Jerusalén. Hermanos, lo más importante para Daniel, lo que ocupaba su mente, era regresar a Jerusalén y reconstruir el templo donde el pueblo adoraba. Sin embargo, quiero que notes que la respuesta que Dios le da a Daniel
Dios le enseña algo importante. Y es que no es lo más glorioso, o el plan de Dios no incluía solamente el regreso de Jerusalén, sino que había un plan mucho más sublime. El plan de Dios era llevar a cabo, hermano, un programa de redención por medio de Jesucristo. Y esto lo sabemos porque, si usted se fija, el ángel le dice que la ciudad sería restaurada, pero al final la ciudad sería destruida nuevamente. Porque el mensaje de las 70 semanas no es acerca de Jerusalén, no es acerca de los judíos. El mensaje de las 70 semanas es acerca de Cristo y de su obra. Y es por eso, amados hermanos, que esta profecía es tan relevante para nosotros hoy. Porque aunque esta profecía se cumplió en la persona de Cristo, tiene implicaciones para la iglesia de hoy. Y es por esa razón que tú y yo debemos prestar atención a lo que es el mensaje de estos versículos. Amados hermanos, teniendo esto en mente, lo primero que quiero ver con ustedes es que el mensaje de las profecías de las 70 semanas es un mensaje acerca de la redención lograda por Cristo. El mensaje de las 70 semanas es un mensaje acerca de la redención lograda por Cristo. Si usted leyó con detenimiento el versículo 24, usted se va a dar cuenta, amados hermanos, que en este versículo se mencionan 6 cosas que Cristo llevaría a cabo, que Cristo lograría a través de su ministerio terrenal. Y lo primero, amados hermanos, que el texto menciona es esto: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Dice el texto: para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado y para expiar la iniquidad. Vamos a hacer una pausa aquí. La razón por la cual quiero resaltar estos tres primeros elementos, hermanos, es porque debemos recordar que cuando Daniel ora, como ya lo hemos dicho, hermanos, él está orando confesando el pecado de Dios, el pecado del pueblo a Dios, y Dios, hermano, responde. Y recordemos que en el contexto de esta profecía, Daniel ora y le dice a Dios: Señor, perdona el pecado de tu pueblo, Señor, actúa. Y Dios envía, hermanos, al ángel Gabriel con este mensaje, respondiéndole a Daniel, diciéndole: Dios, yo voy a actuar, no solamente perdonando al pueblo, sino trayendo redención al pueblo, redención del poder del pecado. Y eso es a lo que se refiere cuando dice, hermanos, que Él va a terminar, va a poner fin a la transgresión del pueblo. Ahora, yo me pregunto, y nos debemos preguntar, ¿cómo, amados hermanos, el Señor lograría esto? ¿Qué significa que Él pondría fin a la transgresión del pueblo? Amados hermanos, Dios le estaba comunicando a Daniel: yo voy a redimir al pueblo. Dios actuaría y redimiría a su pueblo de una manera definitiva del yugo de la esclavitud del pecado. El problema más grande que tenía Israel en ese momento no era la esclavitud. El problema más grande no era que el templo había sido destruido. Eso simplemente eran los síntomas, el resultado de la raíz de todos sus problemas. La raíz del problema de Israel es la misma raíz de todos nuestros problemas, nuestro pecado. Fue por causa de su pecado que Dios envió a Babilonia a destruir a Jerusalén, destruir el templo y llevarse cautivo a los judíos a Babilonia. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiso obedecer. Cuando nosotros leemos, hermanos, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, vamos a encontrar que ambos hacen una oración de confesión de pecado. Y una de las cosas que ellos confiesan a Dios, hermanos, es que el pueblo, a pesar de toda la calamidad que habían experimentado, a pesar del juicio que ya estaba sobre ellos, el pueblo todavía
continuaba pecando, todavía continuaba, amados hermanos, rebelándose en contra de Dios. Esdras oró. Cuando Esdras se enteró de lo que estaban haciendo los judíos, Esdras, hermano, dice la Biblia en Esdras capítulo 7 que él se humilló delante de Dios, no comió nada y confesó a Dios el pecado del pueblo. Nehemías lo hizo también. Aún Daniel, cuando ora, dice: con todo lo que nos ha pasado, no hemos honrado tu nombre. Hermano, yo te pregunto, ¿no somos nosotros iguales? Hermanos, ese era el problema de Israel, era su pecado. Si Dios libraba a Israel y Dios lo traía de regreso a la ciudad, a Jerusalén, pero no actuaba en la raíz del problema, una y otra vez, hermanos, Israel iba a pasar por la misma circunstancia, por la misma esclavitud, porque era su pecado lo que causaba el juicio de Dios sobre ellos. Y en respuesta a la oración de Daniel, Dios le dice: yo voy a actuar y yo voy a redimir a mi pueblo del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado, por medio del Mesías. Vamos, hermanos, en este versículo, aun cuando Daniel se enfocó en una solución, estaba enfocado en una solución al problema temporal del pueblo de Israel, en este versículo Dios lleva a Daniel a poner sus ojos en la eficacia de la obra del Mesías, quien a través de su sacrificio en la cruz solucionaría de manera definitiva la causa de la miseria de su pueblo. Amados hermanos, si eso es tan relevante para nosotros en esta mañana. Dice la palabra de Dios. Dios le dijo a su pueblo por medio del profeta Isaías: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. La palabra de Dios declara que el hombre es esclavo del pecado. No es simplemente que el hombre no quiere obedecer a Dios, sino que el hombre no puede por sí mismo obedecer a Dios, porque el pecado afectó nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestros afectos. El hombre por naturaleza ama el pecado, por naturaleza odia a Dios. La predisposición natural del hombre es rebelarse en contra del Creador, sustituir a Dios en su alma por otros dioses, y en esa condición, amados hermanos, el hombre va camino al infierno sin esperanza, porque es esclavo del pecado. Pero bendito sea Dios, que Él trajo una solución. Y esa solución es Cristo. Por medio de Él pondría fin al yugo del pecado. Él quitaría el pecado, amados hermanos. Y esto nos hace pensar en el pueblo de Israel en la antigüedad, antes de que el Mesías viniera. Una de las maneras en que el pueblo lidiaba con el pecado en aquel tiempo era: ellos tenían que ofrecer sacrificios una y otra vez por sus pecados. Cada vez que pecaban, el pueblo tenía que traer sacrificios. Normalmente los sacrificios que más resaltan en la Escritura eran los sacrificios de carneros. Tenía que ser un carnero de 1 año, tenía que ser sin mancha, sin defecto. Pero sin embargo, el que no podía, el que no tenía los medios para ofrecer un carnero, tenía que ofrecer una paloma. Tenía que traer un sacrificio continuo por causa de su pecado. ¿Saben por qué? Porque esos sacrificios cubrían solamente temporalmente el pecado, no lo quitaban. Pero Cristo, el Cordero de Dios, descendió del cielo para quitar el pecado, para ponerle fin a la transgresión. Mira conmigo, hermano, haz una marca ahí en Daniel y ven conmigo a Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, verso 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Amén.
Dice la Biblia de esta manera, hermanos. Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, Jeremías, no solamente, hermano Daniel, sino a través de toda la Escritura. La Escritura nos apunta a esta realidad, nos lleva a mirar a Cristo como la solución al problema del pecado del hombre. Hermanos, solamente por medio de Cristo el hombre es hecho libre del poder y del dominio del pecado. Pero en segundo lugar, hermanos, mira, vamos a volver a Daniel. Mira Daniel capítulo 9, lo que sigue diciendo el texto, hermano. Dice el versículo 24: para poner fin a la transgresión. ¿Cómo voy a poner fin al poder de la transgresión? Por medio de la muerte del Mesías, como lo dice más adelante en el versículo 26. Y dice también, hermano, para terminar con el pecado y para expiar la iniquidad. Y quiero hacer una pausa aquí. Hermanos, la expresión para poner fin a la transgresión y para terminar con el pecado es una expresión conjunta que hace referencia al mismo evento, hace referencia a la suficiencia de la obra de Cristo en nuestro lugar, la suficiencia de la muerte de Cristo en nuestro lugar. Pero dice también que Él va a expiar la iniquidad. Hermano, por medio de Cristo, Dios no solamente libraría a su pueblo del pecado, del poder y dominio del pecado, sino que también por medio de Cristo Dios libraría a su pueblo de la culpa por el pecado. Y eso es a lo que hace referencia cuando dice, hermano, para expiar la iniquidad, para quitar la culpa que, hermano, que resulta de nuestra rebelión en contra de Dios. Hermanos, yo quiero que tú pienses por un momento en esto. Cuando Daniel oraba, hermanos, incluso Esdras, por ejemplo, Esdras cuando oró en Esdras capítulo 9, por ejemplo, verso 5, no lo busques por cuestión de tiempo, pero yo te voy a leer lo que Esdras dijo en su oración. Dice: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestra cabeza. Y dice: nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Daniel, cuando ora, también hace mención de esto, hermano, y hace mención de esta culpabilidad, hermano, que dominaba que la nación de Israel. Él dice, Daniel cuando ora le dice: tuya es la justicia y nuestra es la vergüenza y la confusión del rostro. Amados hermanos, la vergüenza, la culpa es el resultado del pecado. Cuando nosotros leemos la Escritura, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan y Dios los confronta, ellos oyen la voz de Dios en el huerto y Dios le dice: ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste? Dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. O sea, él sintió, ¿qué cosa? Vergüenza, culpabilidad por su pecado. Y él trató de cubrir, ellos trataron de cubrir su culpa, haciendo delantares de higuera. Pero nada de lo que ellos podían hacer iba a quitar la culpa de su pecado. Hermanos, una de las cosas con las que el hombre tiene que lidiar todo el tiempo no es solamente con el dominio del pecado sobre su vida, sino también con la culpa de su pecado, la vergüenza de su pecado. Hermanos, y esto es tan importante porque cuando nosotros no manejamos bien la culpa puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, la culpa llevó a Judas a suicidarse. La culpa puede llevar a la persona a vivir en completa y en perenne depresión. Sin embargo, hermano, Jesucristo
el Hijo de Dios descendió del cielo para quitar el pecado y quitar nuestra culpa. Amén. Y es ahí la esperanza de Israel, es ahí la esperanza de la iglesia. Quiero que mires, hermano, un texto bíblico conmigo. Quiero que vayas a Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos, a la carta de los Hebreos. Y vamos a leer el capítulo 9, verso 13 al 14. Hebreos capítulo 9, verso 13 al 14. Hebreos 9, verso 13 al 14. Hebreos capítulo 9, verso 13 al 14. Mira lo que dice este texto de la Escritura, hermano. Amén. Mira lo que dice este pasaje, hermano. Y quiero que lo marques ahí en tu Biblia. Dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de las becerras rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne. Verso 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Debido, hermanos y amigos, en esta mañana, debido a la suficiencia de la redención lograda por Cristo en la cruz del Calvario, hoy todos aquellos que están en Cristo, todos aquellos que han unido sus vidas a Cristo por la fe, podemos vivir vidas libres del poder y el dominio del pecado, y podemos vivir vidas libres de la culpa del pecado. Porque Cristo, con su sacrificio, expió nuestra iniquidad. Amén. Ya tú no tienes que lidiar con la culpa de tu pecado. Cristo lidió ya con ella. Amén. Amén. En segundo lugar, amados hermanos, en esta mañana, después de haber visto que el mensaje de las 70 semanas es un mensaje de la redención lograda por Cristo, y quiero enfatizar, Daniel fue animado con esta verdad. Dios llevó a Daniel a poner sus ojos en esta verdad. Y le dijo: no es acerca de Jerusalén, es acerca de Cristo. Amén. La esperanza de Israel y la esperanza de la iglesia. Y mi pregunta para ti es: tú en esta mañana, tú has sido beneficiado ya con los beneficios de la redención de Cristo. ¿Ha sido tu pecado perdonado? ¿Ha sido tu culpa expiada? Si tú hoy estás sin Cristo, la Biblia dice enfáticamente que todos aquellos que están sin Cristo, tanto judíos como gentiles, están bajo justa condenación, sin esperanza, sin poderse salvar a sí mismos. No hay nada que tú y yo podamos hacer por nuestra propia cuenta para poder satisfacer la demanda de la justicia de Dios. El pecado nos inhabilitó, tú y yo sé que esto suena fuerte y duro, pero es la verdad. Tú y yo, en nuestro estado natural, somos miserables pecadores. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Amados hermanos, nuestra única esperanza, mi amigo, es Cristo. Yo quiero animarte en esta mañana que si tú estás sin Cristo, tú te arrepientas de tu pecado, confíes en Jesucristo, cree en Jesucristo, pon tu fe en Él, arrepiéntete y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. Amén. La confianza de Israel en aquel tiempo estaba en un templo. Estaba en que ellos eran la nación escogida por Dios. La confianza de los fariseos en los tiempos de Jesús era su propia religiosidad y su propia justicia. De la misma manera, la confianza de muchos hoy está en su propia justicia y en su propia religiosidad. Y déjame decirte algo: tu religiosidad, mi religiosidad, tu justicia, tu propia justicia, tus buenas obras y mis buenas obras
nos van a llevar directamente al infierno. Porque no es por buenas obras que somos salvos. Tú y yo, nuestras buenas obras están manchadas por nuestro pecado. Necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Amén. El Salvador de Israel y el Salvador de nuestras vidas. En segundo lugar, amados hermanos, el mensaje de las 70 semanas es un mensaje acerca del establecimiento de un nuevo pacto en Cristo. El mensaje de las 70 semanas era un mensaje acerca del establecimiento de un nuevo pacto en Cristo. Yo quiero que tú mires Daniel. Vamos a volver a Daniel por un momento. Y vamos a leer desde el verso 26 al verso 27. Daniel capítulo 9, verso 26 al 27. Amén. Mira lo que dice este texto, hermano. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Hermanos, he aquí los dos versículos más difíciles de esta profecía. Y la razón por la cual se hace difícil para nosotros o para muchos interpretar estos dos versículos es porque la manera en que está escrita en hebreo es diferente a la manera en que nosotros lo leemos hoy. Porque nosotros leemos corrido el versículo 26 y el versículo 27. Sin embargo, para nosotros poder entender estos dos versículos tenemos que tener en cuenta la estructura en la que fueron escritos en hebreos. Y esta es la estructura. Estos dos versículos, el verso 26 y 27, fue escrito de esta manera: A y B, A y B. O sea, la primera parte del versículo 26, la parte A, la segunda parte, la parte B, la primera parte del versículo 27, la parte A, y la segunda parte es del versículo 27, la parte B. De manera que al leerlo, debemos leerlo A con A y B con B. Quiero que tú mires, por ejemplo, teniendo esto en mente, lee la primera parte del versículo 26 y la primera parte del versículo 27. Dice: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Verso 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Lo que está diciendo aquí Dios, hermano, a Daniel, es que en esta última semana, el Mesías que moriría, con su muerte lograría dos cosas. Dice el texto, hermano, que al morir el Mesías será muerto, y dice: y no tendrá nada. Y eso está haciendo referencia, hermano, específicamente a la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió solo, murió sin nada. Él ofreció su vida en la cruz del Calvario. ¿Y qué logró él con su muerte? ¿Por qué la muerte de Cristo es tan significativa? No solamente para Israel, sino también para nosotros. Dice, hermano, en el versículo 27, la primera parte: y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Este pacto firme se está refiriendo al nuevo pacto. Ahora, yo quiero que tú tengas paciencia un momentico, porque quiero explicarte esto con detalle.
Cuando nosotros vemos la historia de la redención, nosotros aprendemos que Dios ha tratado con el hombre a través de pactos. Y hay en la Biblia dos pactos que son, por decir, fundamentales. El pacto de obras y el nuevo pacto. Bajo el pacto de obras están incluidos diferentes pactos. Por ejemplo, no lo vamos a mencionar todos, pero por ejemplo está el pacto con Noé, el pacto con Adán, y el pacto con Adán fue un pacto de obras, porque Dios le dijo a Adán: si tú el día que comeres de este árbol, morirás. Si tú obedeces, vas a vivir. Si comes del árbol, vas a morir. Es un pacto de obras. El pacto de Abraham, el pacto con Noé, y así sucesivamente a través del Antiguo Testamento. Cada uno de estos pactos nos llevan progresivamente a un pacto supremo, y es el nuevo pacto. Un pacto que Dios haría con su pueblo por medio de Jesucristo. Amados hermanos, la razón por la cual esto es importante es porque en el antiguo pacto las personas tenían que acercarse a Dios a través de una serie de requerimientos. Necesitaban ¿qué cosa? Un sacerdote. Hoy nosotros los cristianos tenemos el privilegio de orar donde quiera, donde estemos, podemos orar y tenemos acceso a Dios. Pero en el Antiguo Testamento los judíos piadosos no podían acercarse a Dios donde ellos quisieran. Ellos había un lugar determinado, el templo. Y cuando no tenían templo, el santuario, el tabernáculo. Pero cuando ellos venían a adorar a Dios, tenían que adorar por medio de un sacerdote. Ellos no podían acercarse por ellos mismos. Llegué aquí a tu casa, vamos a adorar. No, ellos no podían hacer eso. Ellos necesitaban un mediador, porque desde el principio Dios le enseñó a su pueblo, y Dios ha enseñado a toda la humanidad, que para que el hombre pueda acercarse a Dios, el hombre necesita un mediador. Porque nosotros somos pecadores y Dios es un Dios santo. Pero no solamente necesitaban un sacerdote, necesitaban ¿qué cosa? Un sacrificio, como mencionábamos hace un momento. Y este sacrificio significaba que alguien tenía que morir por el pecado de esa persona. Y eso nosotros lo vemos incluso a través de toda la Biblia. El primer sacrificio que se hace en la Biblia por el pecado del hombre, lo hizo Dios mismo. Cuando Adán y Eva pecan, usted recordará que ellos, si ha leído Génesis 3, dice que ellos se cubren su desnudez, la vergüenza de su desnudez, con un delantal de higueras. Cuando Dios pronuncia juicio sobre ellos, el juicio sobre ellos, sobre la serpiente, y da la promesa del Evangelio, dice la Biblia que Dios vistió a Adán y a Eva con túnicas de pieles. Y es un detalle que podemos pasar por alto. Sin embargo, debemos de recordar que hasta ese momento no había muerte en la creación, porque la muerte es el resultado del pecado. Para que Adán y Eva, aleluya, no murieran, porque Dios le dijo: el día que este árbol comas, vas a morir. Para que ellos no murieran, Dios mató animales que murieran en el lugar de ellos y pudieran cubrir su vergüenza. De esa misma manera, hermano, esa misma verdad se ve a través de toda la Biblia, hasta que llegamos al nuevo pacto. Un nuevo pacto que Dios, hermano, haría con su pueblo, judíos y gentiles, en Jesucristo. Un pacto superior. Por eso el autor de los Hebreos dice, hermano, que Cristo es mediador de un mejor pacto. Ahora, ¿por qué este pacto es mejor que el antiguo pacto? Bueno, este pacto es mejor porque dice, si te fijas, hermano, en el verso 27, dice que en este pacto, que es un pacto firme. Y me gusta esa expresión, porque eso significa que este nuevo pacto que Dios ha hecho con su pueblo en Cristo es determinado, es inmovible, nadie lo puede violar.
Y en este nuevo pacto, al él confirmar o establecer este nuevo pacto en Cristo, dice que a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Bueno, hermanos, esto significa que cuando Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, murió en la cruz del Calvario, todos los demás sacrificios del Antiguo Testamento terminaron. Amén. Ya no hay más sacrificio que hacer. Aleluya. Ya no hay más sacrificio que ofrecer, porque Cristo ofreció el sacrificio perfecto por nuestro pecado. Amén. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, escuchamos, hermano, a Cristo decir en la cruz: consumado es. En el griego testelestai. Y esa es una expresión, hermano, que se usaba en el tiempo de Jesús en el mundo de las finanzas. Y era la expresión que se declaraba cuando una persona pagaba completa su deuda. La persona, el fiador decía: testelestai, ya está consumada, está cerrada. Cristo pagó en su totalidad nuestra deuda delante de Dios. Amén. Ya no hay más sacrificio. Ya no hay más nada que hacer. En el antiguo pacto, cuando los sacerdotes ofrecían sacrificio delante de Dios por el pueblo, ellos tenían, hermanos, que constantemente ofrecer sacrificio por el pecado. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que en el templo y en el tabernáculo había muchos accesorios y muchos muebles. Sin embargo, no habían sillas, porque el sacerdote que estaba en turno no se podía sentar. ¿Sabes por qué? Porque constantemente tenía que ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo. Pero Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, desciende del cielo, toma nuestra humanidad, muere en la cruz del Calvario, es enterrado, resucita el tercer día y está sentado a la diestra del Padre, porque ya no hay más sacrificio que hacer. Amén. Aleluya. Su sacrificio es suficiente. Y ya por eso ya no hay más sacrificio que hacer. Su sacrificio puso fin a todos los demás sacrificios. Pero vamos, hermanos, este pacto era superior al otro. No solamente porque iba a quitar, a terminar con el sistema de sacrificios. Este nuevo pacto que Cristo, hermanos, consumó con su muerte en la cruz, proveyó para nosotros un mejor mediador. Y ese mediador es el mismo, Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Pero también, hermano, hay algo más importante. Hay algo más importante todavía, por la cual este pacto establecido en la muerte de Cristo es superior al antiguo pacto. Y es porque este pacto, no solamente en este nuevo pacto, Dios prometió no solamente perdonar el pecado del pueblo y lidiar con nuestra iniquidad, sino que en este nuevo pacto Dios prometió a su pueblo escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que en este nuevo pacto Dios ofrece no solamente perdón, sino que le ofrece la ayuda que tú necesitas para que tú puedas vencer el pecado. Amén. En este nuevo pacto, Dios mismo cambiaría la disposición de tu corazón para que ahora tú, que antes eras enemigo de Dios y que tú odiabas a Dios, ahora tú puedas amar a Dios y puedas desear obedecer a Dios. Amén. Y esto lo vemos, hermano, en Daniel capítulo 9. Mira, hermano, vamos a volver de nuevo al versículo 24. Dice el versículo 24, hermano: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad. Y dice el texto, hermano, para traer justicia eterna. ¿Qué es justicia, hermano? Justicia es vivir en conformidad a la ley de Dios. Algo que los judíos bajo el antiguo pacto no tenían. Ellos tenían que ofrecer constantemente sus sacrificios, porque ese sacrificio solamente cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. La ley estaba escrita en tablas. Pero ahora Dios, hermano, promete dar un nuevo corazón y cambiar
disposición para que ahora anhelemos y podamos vivir en conformidad a la ley de Dios. ¿Por qué lo sé? Por lo que dice la Escritura. Vamos a ir a Hebreos de nuevo. Capítulo 10, versos 11 al 16. Hebreos capítulo 10, 11 al 16. Esto es un texto un poquito largo, hermano, pero quiero leerlo para que usted vea el contexto de lo que estamos diciendo. Amén. Dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo, dice, muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y así también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Cada vez que los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificio, ese era un continuo recordatorio del pecado del pueblo. Pero Dios le dice a Daniel: Daniel, tú estás orando por perdón, que yo actúe de esta la manera que yo puedo actuar. Quita tus ojos de Jerusalén y del templo. Pon tus ojos en el Mesías, a través del cual yo llevaré a cabo una redención perfecta y eterna. Pon tus ojos en el Mesías, en el cual yo estableceré un pacto mejor que el pacto que yo hice con tu pueblo. Amados hermanos, el mensaje de las 70 semanas es acerca del establecimiento de un nuevo pacto en Cristo, un pacto mejor, en el cual se basa la esperanza de todos los hombres. Hermanos, he aquí la solución a nuestro problema. He aquí la solución a nuestra culpa. Cristo, el Hijo de Dios, hoy ofrece perdón abundante y redención eterna a todos aquellos que unan su vida a Él por la fe. Y es por eso que si estás sin Cristo, yo hoy te invito a venir a Cristo. Arrepiéntete y cree. Y si tú acostumbras a ir a la iglesia, pero estás sin Cristo, hoy arrepiéntete de tu religiosidad y pon tu confianza en Jesucristo. Ven, pecador, a Cristo. Y si tú eres cristiano, yo quiero animarte que en esta mañana tú adores a Dios. Adora a Dios por el perdón de los pecados. Adora a Dios, amados hermanos, porque Él ha quitado tu culpa. Él ha expiado tu iniquidad y te ha hecho libre en Cristo. Quiero terminar en esta mañana cantando un canto, pero antes de cantar, yo quiero leer por última vez Daniel capítulo 9, verso 24. Y quiero terminar con este versículo. Daniel capítulo 9, verso 24, hermano. Dice de esta manera. Voy a leer la segunda mitad del texto. Dice: para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna. Y dice, hermano, el texto: para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. La razón por la cual quiero terminar con leyendo nuevamente este texto, hermano, ¿sabes por qué? Porque Cristo no solamente, el ministerio de Cristo no solamente incluía quitar nuestro pecado, no solamente incluía quitar nuestra culpa, no solamente incluía establecer un nuevo pacto, un mejor pacto. Cristo, hermano, su ministerio, con su ministerio y su obra, parte de esa obra era sellar la visión y la profecía. ¿Tú sabes lo que significa eso, hermano? Que Cristo es la revelación final de Dios para el hombre.
Cristo y su palabra es la revelación final de Dios para el hombre. Hermanos, y esto tiene implicaciones para nosotros. En primer lugar, y quiero que piensen en esto por un momento. Hermanos, ya tú no tienes que buscar más revelaciones. Ya tú no necesitas más profecías. Tú quieres oír la voz de Dios, tú quieres que Dios hable a tu vida. Lee la Biblia. Mira a Cristo. Él selló las visiones. Ya no hay más visiones, ya no hay más profecías, porque Cristo es la revelación final de Dios. Amén. Lee la Biblia, estudia la Biblia y Dios va a hablar a tu vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar cantando, hermano, este canto: mi alma está en paz. Muy bien, hermanos, vamos a terminar con este canto después de haber escuchado este mensaje. Esperemos que nuestra alma esté en paz con Dios. Si el
para orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, a nuestras almas. Y ahora, Dios, que vamos a nuestros hogares, quiero rogarte, el Dios de paz que resucitó entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. De esta manera estamos despedidos, hermano. Sí. Hermano, cuando nos saludemos, los miembros vamos a regresar 5 minutos aquí al templo.